El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Buenas tardes, hermanos. Después de este tiempo de verano, hemos empezado ya también hoy la hoja parroquial, que ya veis que es nueva, o un poco diferente, ¿no? Antes teníamos las 3 lecturas con el Salmo, de normal, si no es que el Evangelio era muy largo y había que cortar el Salmo o alguna cosa, Pero ahora hemos puesto ya en la primera página solo el Evangelio. Solo el Evangelio. Porque toda la liturgia de la palabra, la primera lectura, el Salmo y el Evangelio, no la segunda, primera lectura, Salmo y Evangelio, siempre tienen relación. Porque la liturgia de la palabra confluye, dirige como a una diana al Evangelio, que es lo más importante de la liturgia de la palabra, porque es la palabra del mismo Jesús, no la palabra de Dios, sino de la palabra de Jesús, que es lo que celebramos en la Eucaristía. Que aunque nosotros comemos el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Dios, ¿verdad? Es el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces todo es cristocéntrico, todo tiene a Cristo en el centro. Por eso, en las solemnidades importantes del Señor, tenemos aquí, encima del sagrario, el Evangeliario, el libro de los Evangelios, donde solo están los Evangelios. No hay ninguna otra, salmo responsorial, lectura de no sé, solo los Evangelios. Por eso es el Evangeliario, por eso se sacan procesión, por eso al Evangeliario se le rinde, ¿no?, todo el honor a veces que le hacemos a la hora de proclamar el Evangelio. El aleluya, si está el obispo o un diácono, pide la bendición para el Evangelio, ¿no? Se pone el incienso, se pueden llevar los cirios, se hace toda una procesión para escuchar el Evangelio, porque son las palabras de Jesús. Entonces, toda la liturgia de la palabra está apuntando al Evangelio. En el tiempo ordinario, cuando el cura va de verde, ¿no?, en la segunda lectura no tiene por qué tener relación con la primera ni con el Evangelio, porque es una lectura continuada. Como hoy hemos encontrado aquí, la carta de San Pablo a Filemón, ¿no? Y la iremos leyendo, pocos días porque no es muy larga, la iremos leyendo. Cuando acabemos empezaremos otra carta y la iremos leyendo. Entonces, la segunda lectura tiene como, ¿no?, finalidad ir leyendo las cartas de San Pablo, de los apóstoles, San Pedro, San Judas, etc.,
poquito a poquito, a lo largo de los 3 años. A lo largo de los 3 años, o de los 3 ciclos, A, B y C. Ahora estamos en el C, en Adviento empezaremos el A. Entonces, la liturgia de la palabra, el culmen, la cima y todo es el Evangelio. Entonces, por eso hemos quitado, o he quitado, de esto, en la primera lectura, el Salmo y la segunda. Entre otras cosas, para que escuchemos la proclamación de la palabra y no la leamos. E incluso cuando a veces estamos todos pasando la hoja porque a lo mejor hay no sé qué, y entonces hay unos ruidos por ahí, para evitar ruidos, historias raras. Bueno, pero no ha sido esa la finalidad. La finalidad es tener el Evangelio, y en la cuarta hoja, lo veis en la hoja parroquial, en la cuarta hoja, que antes era lo que es el testimonio que hemos puesto ahora de vida, la tercera, hemos puesto una lección divina más completa que la que teníamos antes. A la luz de la lección divina que estamos haciendo en la parroquia los jueves, ahora cuando empecemos, ponemos aquí 4 partes de la liturgia de la palabra y una quinta, que es ¿qué dice un padre de la Iglesia sobre el Evangelio? Un trocito. Entonces, primero, ¿qué dice la palabra? Segundo, ¿qué me dice la palabra a mí? ¿Qué me dice a mí? Tercera, a la luz de lo que me dice la palabra a mí, ¿yo qué digo de esta palabra? Esto es de locos, esto es de no sé qué, ¿no? Quien no posponga a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hasta a sí mismo, quien no cargue su cruz y me siga, ¿no? El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. ¿Qué digo yo a esto? Digo esto, no digo nada. No tengo capacidad de decir nada porque lo que diría es este Jesús está loco, o es tonto, o no sé, cada uno puede decir de eso, ¿no? Entonces, ¿qué digo a esta palabra? Y aquí nos ilumina con unas preguntas. La cuarta es entablar el diálogo a través de la lección divina y del Evangelio con Dios. Ya hemos dicho que la oración, si no es un diálogo con Dios, no es oración. Toda oración es un diálogo con Dios. Entonces, escuchamos lo que Dios nos dice para saber nosotros qué es lo que le tenemos que pedir a Él. Porque a veces le pedimos a Él mucha salud, mucho no sé qué, muchos exámenes de mis nietos, de mis hijos, mucha no sé qué, le pedimos 100.000 cosas que no tienen que ver nada con lo que Dios habla. Entonces tenemos que aprender a escuchar a Dios para saber qué es lo que Dios nos quiere dar, saber lo que Dios nos quiere dar y pedírselo, porque lo vemos necesario para nuestra vida de fe. Y después ya como una coletilla, por decir así, vamos a pedir también pues por este sobrino, por este amigo, primo, hermano, quien sea, que van a operar, por todas esas cosas. Pero a la hora, en la liturgia y siempre, la oración, si no es un diálogo con Dios, no es oración. Jesús se retiraba a solas, a lugares solitarios, para rezar, para orar, para hablar con Dios. Entonces, cuando hacemos un retiro, cuando estamos en un tiempo nos retiramos para escuchar a Dios. Entonces siempre, el silencio, escuchar a Dios en el silencio, etc. La oración nos tiene que llevar a dialogar con Dios. Y es Él quien nos habla primero para nosotros devolverle. Él nos ha hablado en la palabra, nosotros la hemos escuchado, con el canto, ¿no?, o con el salmo responsorial y la liturgia de hoy, devolvemos a Dios nuestra oración. Lo que hemos escuchado, lo hemos interiorizado y bendecimos a Dios por lo que nos ha hablado. Entonces, ¿qué pedir a la luz de la palabra? Entonces, cada evangelio nos invita a pedir, Señor, tú dices aquí que posponga. ¿Tú sabes lo que es posponer, Señor? ¿Tú sabes lo que me cuesta a mí? ¿O tú sabes lo imposible que es posponer a mi hijo, a mi hija, a mis nietos, y no te digo ya los bisnietos, y no te digo ya... ¿Y tú sabes lo que significa lo que tú estás diciendo, Señor? El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Frente a ese escándalo, dialogamos con Dios, porque Dios es tan bueno que nos hace ver nuestra incapacidad para que la veas, para que seas consciente y no te creas, o no nos creamos
que somos la mar de cristianos, que somos la mar de buenos, que somos la mar de estupendos, que somos lo mejor que hay en la parroquia, porque no. Siempre la palabra nos va a hacer ver el amor de Dios, y viendo el amor de Dios, vamos a ver nuestra precariedad, nuestra pobreza, ya no solo humana, sino cristiana. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pedir? Sin escandalizarnos. Habéis escuchado del Evangelio, ¿no? Y decía aquí, San Lucas, en aquel tiempo mucha gente, podemos decir, muchísima gente acompañaba a Jesús. Y como le sobra gente a Jesús, permite ahora que las iglesias se vacíen. Porque Él quiere vaciarlas. Como aquí quiere decir a mucha gente, iros a casa, porque vosotros me buscáis, no porque habéis comido el pan, dice en el Evangelio de San Juan, os habéis saciado, os habéis hinchado la barriga y venís conmigo. Pero, ¿os acordáis? Y en el capítulo 6 de San Juan, al final, le dice Jesús a Pedro, ¿también vosotros me queréis abandonar? Y Pedro le dice, ¿cómo te vamos a dejar a ti si tú eres el único que tiene palabras de verdad, palabras de vida eterna? Perfecto. Entonces, viendo Jesús que viene mucha gente, les invita a una cosa, y nos invita a una cosa. Es decir, ¿tú quieres ser cristiano? Entonces, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Significa ser discípulo de Cristo, ¿no? En el catecismo, cuando dice la comunión, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser discípulo de Cristo, que era un catecismo lleno de 150 preguntas, aquellas que había que aprendérselo porque si no tomaba la comunión. ¿Entiendes? Y la primera, la señal de la cruz es la señal de los cristianos, y tal, iba chuchun, y decías, tu madre de la vida. Y aprendíamos los 150, si aprendíamos 10 o 12, era mucho, pero bueno, al final todo el mundo tomaba la comunión. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? ¿Significa ser cristiano? ¿Significa ser feliz? ¿Qué significa? Y entonces Dios nos va ayudando a entender lo que significa ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo es una persona feliz, contenta, ya lo decíamos ayer, ¿no? Encontrar la felicidad. Y por esa felicidad, por ese tesoro escondido que has encontrado, vale la pena perder todo lo demás. Perder todo lo demás, que no se pierde. Jesús no quiere quitarle nada a nadie. Jesús es generoso. Jesús va a dar, ¿no?, mucho más de lo que tú puedas dar por Él. ¿Entiendes? Entonces, claro, ya desde la primera lectura, ¿qué hombre conocerá el designio, la voluntad de Dios? Lo que tiene Dios preparado para ti. ¿Quién lo conocerá? Ahí es donde nos quiere llevar Dios, a conocerlo. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Tú lo desconoces. Yo lo desconocía y muchas veces todavía hoy lo desconozco. Yo desconocía que Dios me llamaba a mí para cura. Y no, a mí que me va a llamar. Que sí, hombre, que sí, hasta que al final. Y Dios cada día, en circunstancias, en situaciones nuevas, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo ante esta imposibilidad, incapacidad que surge de mi corazón frente a la vida, a la realidad histórica que me toca vivir? Ahí está. ¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere? Y Señor, ¿será verdad que tú quieres esto para mí? Que yo sea cura, que yo sea monja, que yo tenga otro hijo, que yo ahora perdone a mi hermana que me ha puesto verde delante de los demás hermanos, o que me ha quitado, ¿no?, el anillo que mi madre me había dado para mí, y que yo no sé qué, y se la ha quedado ella y no me lo quiere dar, y no sé qué. Señor, ¿qué es lo que tú estás pidiéndome? Ahí está. ¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere? ¿Tú te lo imaginarás? ¿No te lo imaginas? Porque Dios, aunque tú te imagines lo que te imagines, Dios siempre va a superar tus expectativas si te fías de Él. Si te fías de Dios en Jesucristo, siempre supera las expectativas tuyas. Entonces, ahí va. Los pensamientos de los mortales, frágiles, y sus razonamientos, inseguros, porque el cuerpo oprime el alma, y esta tienda terrena, nuestro cuerpo, abruma la mente que piensa, que razona,
que reza. Ahí está, y lo va diciendo. Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra, imagínate, con cuánta fatiga vamos a entender lo que no está a nuestro alcance. ¿Quién rastreará lo que está en el cielo? Es decir, ¿existe la vida eterna? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Existe el cielo? Y dices tú, otra gente, ¿no? ¿Tú sabes lo que es una eternidad? ¿Qué haremos en el cielo? Miles y millones de años. ¿Qué haremos? Menudo aburrimiento. ¿Habrán toros? ¿Habrá playa? ¿Habrá caminitos para hacer senderismo? ¿Habrá una pista para ir en bicicleta? ¿Habrá no sé, ¿qué habrá en el cielo? No sabemos. Pero si tú ya entras en la palabra con el poder de la palabra, esperando en Dios, vas entendiendo lo que hay en el cielo. Porque estás viendo a Dios cómo actúa en tu vida, como decíamos los otros domingos, cómo Dios te sirve, se abaja para servirte. Y en ese servicio que te hace, empiezas a entender su amor. ¿Cómo es que todo un Dios al cual aparentemente nosotros nos desvivimos por echarle incienso, por hacer unas liturgias fantásticas y maravillosas, por esto y por lo otro, y al final lo que Dios quiere es que te dejes servir por Él? Que te dejes servir por Él, es decir, que te dejes amar y no le pongas trabas a su amor, y así vas entendiendo un poco, ¿no? Lo que está en el cielo, conocerás sus designios. ¿Por qué? Porque Dios nos va dando su naturaleza, su sabiduría, que es mucho más grande que la sabiduría de este mundo, etcétera, ¿no? Entonces decía eso de la hoja parroquial. Tenemos el Evangelio y entonces ya tenemos una introducción al Evangelio. Una introducción al Evangelio, aquí a la derecha. O a la izquierda si miras la hoja. Ya está. Después ya tenemos al final, porque así, si hacemos la reflexión de la lección divina, al abrir la hoja entera, viendo la parte de la lección divina, al otro lado ya tienes el Evangelio. Por eso no la he puesto dentro, para que en un momento dado, en casa o en tu oración, tengas en el mismo sitio la misma hoja para rezar o lo que quieras. ¿Entiendes? Después, en el interior teníamos antes lo que eran las oraciones de la misa, ¿no? En un lado, y en el otro lado tenemos la homilía del Papa. Una homilía del Papa que había hecho hace 3 años. Eso lo hemos quitado y hemos empezado a poner lo que pone aquí. Liturgia, expresión de la fe. ¿Cómo tú celebras la Eucaristía? La Eucaristía la presido yo. La Eucaristía la presido yo, que soy el cura. La celebramos todos. Así como a veces, los concelebrantes, ¿no? Es un término así para cuando está el obispo o otros curas, y hay varios curas, hay uno que preside y los otros concelebran con el cura. No, aquí concelebramos todos la Eucaristía. Desde nuestro ministerio sacerdotal de bautismo, todos como cuerpo, como asamblea, celebramos la Eucaristía. Entonces, ¿cómo celebramos la Eucaristía? ¿Nos preparamos? ¿No nos preparamos? ¿Acaba la Eucaristía? ¿Damos gracias a Dios por la Eucaristía o no lo damos? Entonces tenemos aquí la Eucaristía, la forma de celebrar la misa. No solo el cura, sino la asamblea, es decir, cada uno de vosotros, en la forma en que celebramos o vivimos la celebración de la Eucaristía, expresamos si verdaderamente tenemos fe o no tenemos fe. ¿Cómo nos situamos a la hora de celebrar? Tenemos un espíritu, venimos con un corazón abierto a ver lo que Dios nos va a dar. Llegas a la misa y hay que besar el altar y pegas un besito y te vas corriendo para otro lado, esto y lo otro. Es lo más importante, el incienso, los cantos, la homilía o no sé qué, que tu corazón, que nuestro corazón esté preparado para celebrar este misterio tan grande de amor, en el que Dios nos sirve primero hablándonos y después alimentándonos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces tenemos una parte que es liturgia, expresión de la fe. Y entonces aquí hemos empezado poniendo la última carta, ¿no?, que ha hecho el Papa sobre la liturgia.
que se llama, que pone aquí, ¿no? Carta apostólica Desiderio Desideravi, que hace alusión a las palabras de Jesús: con cuánto deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros, a la entrada de la última cena. Y entonces aquí el Papa, que es fantástico, este Papa en estas cosas por lo menos, nos va explicando un poquito, y entonces nosotros iremos leyendo para que podamos meditar a la luz de lo que dice el Papa o el magisterio de la Iglesia, cómo enfoca él lo que es la Eucaristía. Y es precioso, es bellísimo lo que el Papa dice. Y entonces cada semana pondremos aquí algo que nos haga reflexionar sobre la liturgia, sobre la Eucaristía. Y después la otra hoja pone aquí testimonios de vida. Gente, hermanos nuestros, que pueden ser de Francia, de Marruecos o de Nueva América o de donde sea, es igual, gente que tiene una experiencia de fe en su vida. Esta mujer pone aquí: cayó en el porno, una actriz porno, y el alcohol. Sabía que algo no iba bien y versículos evangélicos la iban salvando. Gracias a leer versículos de la Biblia, del Evangelio, se salvó, dejó esa vida y empezó otra. Esta chica tan joven y guapa que hay aquí abajo. Y entonces nos lo dice ella. ¿Para qué? Para que veamos que no solo somos nosotros, o que la Iglesia se vacía. La Iglesia no se vacía ni se vaciará. La Iglesia se vacía, ya lo hemos dicho al principio, gracias a Dios, pero se irá llenando de gente que va llegando, con ya una experiencia nueva, con una frescura, etcétera, que vienen, como digo tantas veces, de esa vida de pecado que no les ha saciado, y ahora vienen buscando en Cristo, en Dios, en la Iglesia santa y pecadora, vienen buscando y encontrando lo que han buscado en el mundo y no han encontrado. Y entonces ahí tenemos también una experiencia de gente que se va convirtiendo, que va dejando vida de pecado, que va dejando cualquier cosa, o dejando su vida para irse a evangelizar a otro lado, un testimonio de vida. Una persona concreta que nos dice un poco su conversión, o que ya ha entendido de todo lo que vive en la Iglesia. Entonces, pues será eso más o menos la hoja parroquial. Después ya, una pincelada rápida aquí a la segunda lectura. Pablo nos habla aquí a este Filemón. Filemón era un discípulo de Pablo. Filemón tenía un esclavo, se llamaba Onésimo, que sale hoy aquí, Onésimo, como aquel que había, no sé si fue ministro o no ministro, Onésimo Redondo. Me acuerdo yo cuando oigo esta palabra, había un tal Onésimo Redondo cuando era pequeño. No sé, era ministro de Franco o de quién era aquel hombre, no me acuerdo. Entonces, este Onésimo era su esclavo. Y ese esclavo, cuando vio un día la puerta abierta, ¿qué hizo? Se fue. Este lo denunció, me imagino yo, a la Guardia Romana, lo cogió, lo metió en la cárcel. En la cárcel tuvo la santa suerte de la providencia de Dios que encontró a Pablo. Y entonces Pablo le predicó a Onésimo tanto y tan bien que Onésimo se convirtió y se bautizó. Y ahora hemos leído cómo ahora Pablo, que lo tenía con él y que querría o desearía que se quedara con él para ayudarle en medio de la cárcel, en medio de la persecución, en medio de las cosas, le dice: no, te lo devuelvo a ti. Y no ya como esclavo. No quiero que lo trates como esclavo. Que esto te sirva a ti para aprender lo que significa ser cristiano, para que lo recibas como hermano. Entonces tengo que renunciar a tenerlo como esclavo, ya no solo a Onésimo, sino a los otros esclavos que yo podía tener en casa, y tenerlos ya como hermanos, como servidores, no ya con imposiciones y con malos tratos, con malas palabras, con malos gestos, no, recíbelo como a hermano en el Señor. Y así, ¿ves cómo Pablo va educando y nos educa también a nosotros? Y después en el Evangelio pues vemos por lo mismo. Jesús ve todas estas cosas y te dice claro, dice: ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, si va a hacerse un chalet o un maset por ahí, ¿no? Hace un presupuesto, tanto de ladrillo, tanto de cemento, tanto de pintura, tanto la cocina, tanto de baño, tanto de las camas, tanto de esto. No tengo dinero para hacerlo.
calcula. Calcula. Y entonces pues Jesús te dice a ti, ¿tú quieres ser discípulo mío? ¿Tú quieres ser cristiano? Y entonces, que no sea una bofetada que nos da Jesús, sino todo lo contrario, que sea una ayuda. Porque si Jesús te pide algo, ¿qué significa? Que te lo ha dado antes. Jesús no pide nada que no te haya dado antes. No. Jesús todo lo que pide lo ha dado antes. ¿Qué pasa? Que tú no lo ves. Como un adolescente no ve que a lo mejor su papá o su mamá le quieren, porque tiene la adolescencia, está en la edad del pavo, y en la edad del pavo no se comprende nada, porque no me deja fumar, porque me deja volver a casa tan pronto, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y empieza a decir, oye mamá, que mis amiguitos, que es esto, que no sé qué, que ya tienen móvil, que no tienen móvil, que sale, que no sale, que si esto, que si... No entiende, está en la edad del pavo. Muchos de nosotros, por no decir todos, incluido yo, siempre en la fe estamos en la edad del pavo. Dios nos dice una cosa, pero bueno, que Dios diga lo que quiera. Entonces te dice Jesús, ¿tú has entendido lo que significa ser cristiano? Que no es un moralismo, que es un descanso, que es una bendición, que te ha tocado ser católico, que te ha tocado ser cristiano, que tanta gente está por ahí sufriendo por tonterías, separándose, divorciándose, deseándose la muerte con la eutanasia, deseando abortar porque han quedado embarazadas y parece que les rompe la vida y parece que no tienen nada en la cabeza y se cree que lo tienen todo. Entonces, ¿tú estás contento de que te ha tocado ser cura? ¿De que te ha tocado lo que te ha tocado y que es lo mejor que te podía tocar? Y que eso lo tienes que defender, te dice Jesucristo. Calcula. Y si no, no pasa nada. Déjate la iglesia. Déjatela. ¿Por qué? Igual irás al cielo. El cielo es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para los sinvergüenzas. Así que si tú tampoco eres tan sinvergüenza, ¿me entiendes? Pues no te preocupes, el cielo está abierto para todos, ¿entiendes? Entonces, tú hoy quieres ser discípulo, quieres seguir a Jesús, quieres entrar con ya hoy en la vida eterna, calcula tus gastos. ¿Qué problema tiene hoy la iglesia? La iglesia hoy hace reír, ¿sí o no? ¿De qué nos sirve la iglesia? La ves en la tele, la ves en la gente. Ahora, el otro día me pasaron aquí un licor que han hecho, ¿me entiendes? Perdonar, y le han puesto la hostia al licor para que sea más, ¿no? Porque hoy cuando uno parece que dice esa palabra eso ya no cabe nada más, es lo mejor del mundo. Pues ahora le han puesto un licor, eso, ¿entienden? Porque así, para eso es lo que sirve hoy la iglesia. ¿Por qué? Porque los curas, obispos, etcétera, etcétera, no nos hemos sentado a calcular gastos. Y entonces, ¿yo para qué tengo que ir a la iglesia? Dice la gente. La iglesia sirve pues para eso, para reírse de ella, etcétera. Pero así está igual. ¿Qué rey se va a dar una batalla? Oye, que vienen contra mí con 100.000 y yo solo tengo 8.000 hombres aquí. Yo no puedo entrar porque nos van a matar a todos. Entonces vamos a ver, rindámonos, pidamos, ¿no? Como dice aquí, deliberemos esto y entonces enviemos un legado que pida paz, que pida no entrar en la batalla porque estamos perdidos. Hay un combate en el cual no puedo entrar. Entonces yo me veo tan pequeño, tan pobre frente a esta palabra que ha dado Jesucristo, que no me quiero ir. Quiero ser discípulo de Jesús. Quiero ser amigo de Jesús, ¿me entiendes? Y entonces, pero es que no puedo. ¿Cómo voy a yo, con mi pobreza, con mi precariedad, con mi poca fe, con todo cómo voy a entrar en esta palabra? Pues te dice Jesucristo, mandas, ¿no?, un legado para pedir condiciones de paz. ¿Para qué? Para que Dios te dé su espíritu. Entras en un diálogo con Dios, decir, Señor, si tú no me ayudas, esta guerra está perdida. Esta batalla no tiene sentido. O me ayudas, o yo no puedo ser cristiano, o yo no puedo ser discípulo de Jesús. ¿Cuántas veces se lo ha dicho Jesús a Pedro y a sus apóstoles? Apártate de mí, Satanás. No entiendes, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y entonces empezamos a entrar en ese diálogo que quiere mantener Jesús con cada uno de nosotros y que nos llena
de satisfacción, de alegría, de orgullo de ser cristiano. No de orgullo así, de soberbia, de prepotencia. No, orgullo de ser lo que eres, de tener lo que tienes, de disfrutarlo todo. Entonces es otra forma totalmente de ver la realidad, de ver la fe, de ver lo que Dios nos está proponiendo. Entonces decirle hoy, con esta Eucaristía, cuando te comas el cuerpo de Cristo, cuando te pongas la hostia a la mano, el cuerpo de Cristo, es decirle amén, no a ese cuerpo solo, a la palabra, a lo que he escuchado, a lo que he entendido, a la oración, al diálogo que Dios tiene conmigo. Y entonces digo, soy pobre, soy pequeño, no tengo fuerza, pero esto me va a alimentar, esto me va a ayudar. Quiero, Señor, hacer esa alianza, esa paz contigo. Y si no quiero, porque no me da la gana, porque veo que estas son majaderías que hoy le ha dado a Jesús por decir, pues no comulgo. ¿Por qué? Porque no puedo estar un pie aquí y otro pie allá. Esta palabra yo ni la quiero escuchar, ni la quiero cumplir, ni la quiero entender, ni nada. Entonces no comulgo. ¿Por qué? Porque voy a comulgar. Si lo que me está diciendo Jesucristo para mí no tiene cabida. Entonces, comulgar significa que esta palabra Jesucristo la ha vivido. Que esta palabra Jesucristo la ha hecho carne, la ha encarnado en su cuerpo. ¿Entiendes? Que entonces cuando le ha tenido que decir a su madre, ¿pero qué quieres de mí? Si no hay vino, pues no haya vino, ¿qué quieres que yo haga? Sabe decirle Jesús a su madre y a su padre, ¿pero por qué me buscabais cuando era pequeño? ¿No sabíais que yo tengo que estar en las cosas de mi padre? Jesús sabe en un momento dado poner a Dios lo primero. Primero que su padre, primero que su madre, primero que su gente, primero que todo el mundo. Y así vamos aprendiendo. ¿Y qué es? Que no sufriría Jesús de decirle a su madre no, o de decirle a su mamá lo que le tenía que decir. ¿No sufriría? Claro que sufría, porque era humano y veía a su madre que no entendía, pero veía a su madre que aun sin entender acogía y guardaba y más adelante respondía. Pues así también nosotros, podemos hoy pedirle a la Virgen. Esta semana celebraremos su natividad, la natividad de la Virgen, el día 8, que sea pues la Virgen María la que también nos ayude a nosotros a nacer, negándonos incluso a nosotros mismos, el que no tome su cruz y me siga, etcétera, etcétera. Ahí está, lo mejor que te ha podido tocar es lo mejor que tienes, no quieras cambiarlo, pues que sea la Virgen María la que nos ayuda, que así sea.